En este video continuamos con los gráficos estadísticos y ahora vamos a ver el diagrama de tallo y hoja. Desde el enfoque del análisis exploratorio de datos, se han ideado una serie de gráficas apropiadas para estudiar la estructura de los datos. Uno de estos gráficos exploratorios alternativos al histograma es el diagrama de tallo y hoja. Explicamos su construcción utilizando los datos correspondientes al siguiente problema, que vamos a llamar problema 7 y vamos a leer ahora. Un bar de la ciudad tiene una forma específica para preparar un trago muy sofisticado. La fórmula contempla agregar 500 gramos de azúcar. Resulta de suma importancia agregar esa cantidad, ya que de lo contrario el trago resulta muy dulce o desabrido. El dueño del bar comprobó que en ocasiones los tragos resultan excesivamente dulces y en otros muy desabridos. Como el azúcar que se utiliza tiene buenos antecedentes de calidad, decidió controlar el peso de los contenidos de las bolsas. Los siguientes datos corresponden a los pesos en gramos de 50 bolsas que había en existencia. Se construye una columna, el tallo, con las centenas y decenas de los datos. Cada renglón se completa con la unidad correspondiente, las hojas. Vamos a aclarar algunas cositas también. Yo voy a hacer una línea. A esto que vamos a llamar tallo lo tenemos que poner ordenado de menor a mayor. Vamos a comenzar ubicando cuál es la cifra de adelante del número. Nuestro tallo, por ejemplo, un tallo va a ser 47, que yo voy a poner acá, pero tengo que saber cuál es el más chico y el más grande, por lo menos el más chico, para ir marcándolo en donde lo voy a, en la parte del tallo, en el diagrama de tallo y hoja. Nosotros tenemos 47, acá es el más bajo, 48 acá, 45, este es bastante más chico, vamos a ver si es el más chico, 47 el más chico acá, 48, 46 el más chico acá, 49 el más chico acá, 49 el más chico acá, 48 el más chico acá, 48 el más chico acá y 48 el más chico acá, por lo tanto el más chiquitito es 45. Bien, voy a barrer todas las unidades para encontrar los 45. Pero esa es una manera bastante difícil. La otra es poner todos los tallos, 45, 46. Puedo ir escribiendo los valores hacia abajo, los voy a escribir más parejos para que me quede mejor. 45, 46, 47, o en la medida que van surgiendo y los voy necesitando, los voy poniendo. 48, 49, 50, 51, 52, 53. Yo creo que ahí está el 55 que está en la primera columna. 54. Y 55. Vamos a ver si hay más después. Lo agregamos. Bueno, ahí tenemos que hacer el conteo, así que voy a achicar y voy a ir poniendo los valores donde corresponden. Necesito ver los datos y el diagrama. Voy por columna. 4, 5, 4, 8, perdón, arranco. 4, 7, 0. 4, 9, 7. 4, 7, 3. 4, 7, 1. 5, 5, 4. 5, 28. 4, 99.
489, 485, 508, 531, 457, 516, 50 y un 9 aparte, 50, o sea, 509, pero para que leamos el tallo los vengo leyendo mal. 46,9, 51,8, o sea, el tallo y la hoja. 53, hoja 2. Lo leo como quiero, lo importante es que haga el conteo. 47,4. 47,8. 51,1. 46,8. 48,4. 54,0. 51,3. 47,8. 54,7. 50,8. 49,2. 53,0. 49,4. 49,9. 51,1. 49,7. Este no sé si lo taché o no. Por las dudas voy a mirar. A veces esta computadora me hace... Sí, esto está ya puesto. 53, 53. 3 y 3. 48,8. 51,6. 51,9. 51,4. 53,0. 50,0. 52. 52,6. 53,5. 48,6. 51,2. 57. 48,8. 53. 50. Me parece que lo hice mal. No, 53 y 0 era. 0 era acá. Y 52 y 0. Acá sí. Bueno, ahí lo terminé. Acá está igual. Lo van a tener para ver. Ya he. Y por supuesto que esto es una variable continua. El peso. Y que además estaríamos yendo de los, si quisiéramos verlo como intervalo, desde 450 a 460, perdón, sin incluirlo acá, incluyendo el 450, quedaría en forma de intervalos. Lo que pasa es que los intervalos son de 10 en 10 siempre, porque estamos tomando, en este caso, ¿no?, dos cifras y damos la posibilidad de modificar una. Entonces, con esto podemos graficar un histograma que es la misma, tiene la misma forma de lo que vemos acá. Nos da la misma forma de frecuencia. ¿Qué ventajas tiene el diagrama de tallo de hoja respecto del histograma? Que el diagrama de tallo de hoja conserva los datos y yo puedo ver quiénes fueron exactamente esos datos, cosa que un histograma común
no lo conserva. Acá en el histograma ya no vemos quiénes son los datos, pero esto es mucho más gráfico. Y vemos además, no mucho más gráfico, sino que vemos los datos. Pero el histograma, cuando nosotros hacemos una tabla de distribución de frecuencia y agrupamos los datos con la fórmula de Sturges, calculamos los intervalos, es más preciso para algunos cálculos estadísticos. Vamos a ver otro problema desarrollado con el gráfico de tallos y hojas. Se desea analizar cuánto demora un proceso en guardar, cuánto demora un procesador, es acá, vamos a ver, en guardar un archivo de cierto tamaño. Los tiempos en segundos que se recopilaron fueron 25 y están dados en la siguiente tabla. Son números decimales con un decimal. Otra forma de resolverlos es ordenarlos. Nosotros vamos a tomar como la parte entera va a ser el tallo. Acá está llamado tronco, es lo mismo. Y la hoja es la parte decimal. Vamos a hacer la línea. Hacemos el conteo como ya sabemos. Acá lo hace con una forma de estructura de tabla. Esto no hace falta. ¿Por qué? Porque después le agrega la frecuencia. Cuenta al lado la frecuencia y la frecuencia relativa si la necesitáramos. Es decir, en el intervalo que va de 0 a 1, vamos a tener 9 datos. En el intervalo que va de 1 a 2, vamos a tener 8 datos. ¿Para qué esto? Por si queremos hacer un histograma. Vamos a ver el último de los tipos de gráfico que vamos a utilizar y se llama ojiva. Se utiliza para mostrar cómo se acumulan las frecuencias absolutas, relativas o porcentuales. Acumulada. Se obtiene al unir los puntos formados por los límites superiores de cada intervalo con la frecuencia absoluta o relativa acumulada del intervalo respectivo. Si se consideran las frecuencias porcentuales acumuladas, se llama ojiva porcentual. Bien, vamos a ver cómo está hecho en este caso. Desde 4 a 8 tenemos una frecuencia acumulada de 8. Desde 4 a 8 tenemos una frecuencia acumulada de 8. Desde 8 a 12 tenemos una acumulada de 18. Desde 12 a 16 tenemos una acumulada de 24. Perdonen el gráfico, saben que no es fácil dibujar acá, por lo menos a mí no me resulta fácil. Luego 26 en el intervalo que sigue. Y así voy a terminar el histograma de la frecuencia acumulada. Una vez que terminé el histograma de la frecuencia acumulada, voy a ver, nosotros no vamos a hacer este histograma justamente, simplemente vamos a unir el extremo, el límite superior de cada intervalo, con la frecuencia acumulada, que es lo que pasó acá. ¿Ven? Es la parte de superior derecha de cada uno de los rectángulos del histograma. Voy a borrar esto. Una vez que observamos esto, es parecido al polígono de frecuencia. No es lo mismo, el polígono de frecuencia toma el punto central, pero además acá no vamos a dibujar eso, simplemente en 4 vamos a arrancar en 0 y en 8 vamos a ir a 8, en 12 vamos a ir a 18. Vamos a marcar solamente los puntos y marcarlos por un segmento. Eso es lo que llamamos el gráfico de ojiva. Y vamos a hacer un pequeño resumen de qué variables tenemos y qué gráfico podemos utilizar. Si tenemos variables cuantitativas, discretas o continuas, podemos usar en la discreta un gráfico de barra, el polígono de frecuencia sobre el gráfico de barra o un gráfico de sectores, el diagrama circular. En la continua
el histograma, que es el correspondiente al gráfico de barras para este tipo de variable, con polígono de frecuencia. Ojo que acá hay una pequeña confusión. Si yo tengo una discreta con datos muy dispersos y la tengo que tabular en intervalos, voy a tener que usar lo que está acá abajo, por más que sea discreta la variable, como lo hacemos en las tablas. Perdón, vuelvo. En continua, histograma, polígono de frecuencia, diagrama de sectores y diagrama de tallos y hojas. En la cualitativa puedo usar el diagrama de barras. Nunca voy a calcular las acumuladas porque no tienen ningún sentido. El polígono de frecuencia lo puedo hacer, no el de la acumulada, por supuesto, el diagrama de sectores, que es muy útil, y cuando haga diagramas de barra me convienen los pictogramas, también puedo hacer un cartograma y también puedo hacer una pirámide de población. Teniendo en cuenta en este sentido hombres y mujeres. Bueno, vamos a agregar algunas cositas a este resumen. Acá faltaría escribir la ojiva. Agreguen ojiva en continua. Y el diagrama de tallo y hoja ya está agregado, así que ya ahí tendríamos todo completo. Con este breve resumen vimos la segunda parte de los diagramas, perdón, de los gráficos estadísticos. Nos queda ver algunos ejercicios y ejemplos y resolver la práctica. Nos vemos en otro video.